Muy bien, tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Sean bienvenidos a esta nueva tutoría de la asignatura de álgebra lineal. Sería ya la número 5, en la que vamos a abordar la temática relacionada a la unidad número 4. Antes de comenzar, preguntarles si no hay problema con el audio para poder dar inicio. Vaya, muy bien. Entonces, vamos a ir dando inicio con lo que tiene que ver con la unidad número 4. Si se recuerdan en las tutorías anteriores, en la tutoría de hace 2 semanas y en la del día martes que tuvimos, abordamos la unidad número 3, que era bastante corta, ¿verdad? Prácticamente se logró cubrir casi en su totalidad. Y pues ahora vamos a iniciar con la parte de espacios vectoriales. El material está desde la semana pasada. No sé si ya tuvieron la oportunidad de darle lectura a algunos de los materiales que están en la plataforma sobre la unidad número 4. Vaya, muy bien. Con lo poco que han podido leer, se han dado cuenta de que esta unidad está relacionada nuevamente a la teoría de vectores, es decir, retoma parte de lo que se vio en la unidad 1, pero ahora ya lo toma como parte de un espacio vectorial. Ahora, para ir dando inicio, por acá tenemos 4 preguntas planteadas. Ya les voy a ir mostrando cómo se va a ir desarrollando la agenda de este día. Hay 4 preguntas planteadas y como hay 4 presentes hasta ese momento, les voy a plantear una a cada uno y van a colocar la respuesta. Acá la pueden poner como mensaje, ¿verdad? Vamos a ver, para Wilson. Vamos a ver, Wilson. La primera pregunta. ¿Qué es un espacio vectorial? Esa es la pregunta que te queda por el momento. ¿Qué es un espacio vectorial? Les voy a dar unos minutos para que las vayan respondiendo, ¿verdad? Vamos a ver la segunda pregunta. Vamos a seleccionar por ahí otro de sus compañeros. Vamos a ver. Vamos a ver, Walter. Walter, segunda pregunta. ¿Qué es un subespacio? ¿Qué es un subespacio? Esa sería la pregunta a la que le vas a dar respuesta. Vamos a ver la siguiente. Se la vamos a poner a Luis Ángel. Luis Ángel, tercera pregunta. ¿Cuáles son los axiomas que se deben cumplir para que un conjunto sea un espacio vectorial? Ya les voy a poner ahí en pantalla las preguntas. Se la voy a repetir. ¿Cuáles son los axiomas que se deben cumplir para que un conjunto sea espacio vectorial?
Cuarta pregunta para Luis. ¿Cuál sería un ejemplo de un espacio que no es vectorial? Ojo con la pregunta, ¿cuál sería un ejemplo de un espacio que no es vectorial? Nidia, buenos días, bienvenida a la tutoría. Pues bueno, voy a compartirles por acá las preguntas para que, según las que se les ha asignado, puedan darle respuesta, ¿verdad? Vaya, por acá está lo que es el desarrollo de la agenda y precisamente estaríamos ahorita en este punto, ¿verdad? En discutir un poco sobre estas respuestas. Entonces voy a darles un espacio de unos minutos para que las respondan y posteriormente vamos avanzando con el contenido, ¿verdad? Muy bien, ya tenemos las respuestas de Luis y de Walter. Falta la de Luis Ángel y la de Wilson. Vamos a ver, faltan dos respuestas todavía. Al tenerlas, pues continuamos con el desarrollo. La respuesta a la pregunta ¿qué es un espacio vectorial? Se puede responder de la manera que es un conjunto de objetos, si bien pueden ser vectores, como pares ordenados en R2 y R3, con dos operaciones fundamentales, como pueden ser la suma y la multiplicación por un escalar. Muy bien, Wilson, muchas gracias por la respuesta. De hecho, allí prácticamente se acerca parte de lo que debe de cumplir, ¿verdad? Bueno, de lo que es un espacio vectorial, el concepto de espacio vectorial. Por acá Walter nos pone el concepto de subespacio, que es el subconjunto no vacío de un espacio vectorial. Y es subespacio si cumple con las cerraduras. ¿Cuáles cerraduras?
las de suma y multiplicación por escalar. Por acá Luis también nos pone un ejemplo de que si el vector B es el conjunto únicamente de un valor unitario, entonces no se convierte en un espacio vectorial por contener únicamente un elemento que es el número 1. Vamos a ver. Cristian, buenos días, bienvenido a la tutoría. Pues bueno, vamos a continuar por acá entonces. Vamos a iniciar con esta parte que es la definición ya formalmente de un espacio vectorial. Ya por ahí Wilson nos daba la idea de lo que era en sí un espacio vectorial, ¿verdad? Pero ahora vamos a verlo ya formalmente tal como lo dice acá el libro base. Vamos a ver. Vamos a pasar acá al libro. Como les decía, todo tiene que ver con vectores. Y por acá tenemos el caso de un espacio vectorial real, que es en lo que prácticamente se basa el desarrollo del capítulo. Veamos lo que dice el concepto. Un espacio vectorial real, V, es un conjunto de objetos denominados vectores. Acá donde yo les decía de que retomamos nuevamente la teoría de vectores. Junto con dos operaciones binarias llamadas suma y multiplicación por un escalar. Muy bien, eso es lo que debe de cumplir. Suma y multiplicación por un escalar. Y que satisfacen los 10 axiomas enumerados en el siguiente recuadro. Cabe recalcar que si no cumple con uno de los numerales, entonces deja de ser un espacio vectorial. Prácticamente eso es lo que nos da a entender la definición, la primera definición. Vamos a ver. Ingrid, buenos días, bienvenida a la tutoría del día de hoy. Pues bueno, ahora veamos acá cada uno de los axiomas de un espacio vectorial. Veamos, dos elementos primordiales que debe de cumplir, que los vamos a ir viendo más adelante, es la cerradura bajo la suma y la cerradura bajo la multiplicación por un escalar. Ahora bien, ¿cuáles son las 10 propiedades, los 10 axiomas que va a cumplir? Veamos lo que nos dice. Los primeros 5 axiomas se utilizan para definir a un grupo abeliano. Y los axiomas del 6 en adelante describen la interacción de los escalares y los vectores mediante la operación binaria de un escalar y un vector. Ahora bien, cuando hablamos acá, en el caso del primer escalar de x y y, nos referimos a un punto en el plano, en el que al sumar x más y, esto pertenece a v. O en todo caso, llamémosle vectores, ¿verdad? Ahora se cumple la asociatividad de la suma de vectores, es similar prácticamente a lo que veíamos en unidad 1, cuando hablábamos de la suma de vectores y de la multiplicación de un vector por un escalar. Es decir, retomamos esa parte siempre. Incluso para la teoría de matrices también se cumplen algunas de estas propiedades. De hecho, por acá, si existe el vector 0 que pertenece a B, entonces al sumar x más el vector 0, sigue siendo el valor x, el vector x. El inverso aditivo significa que si al vector x le restamos el mismo, nos da un elemento igual a 0. Por acá tenemos otro, si x y y están en B, entonces x más y es igual a y más x, con mutatividad de la suma de vectores, y también se cumple, como lo teníamos por acá, la asociatividad de vectores. Ahora tenemos por acá la cerradura bajo la multiplicación por un escalar. Es decir, si x pertenece a v y alfa es un escalar, entonces alfa por x también pertenece a v. Por acá está también la primera ley distributiva. Cuando un escalar multiplica a la suma de dos vectores, tenemos la
la segunda ley distributiva cuando tenemos dos escalares, la suma de dos escalares multiplicado por el elemento X por acá. O cuando tenemos también el producto prácticamente de un escalar por un vector y que ese también está multiplicando un escalar como tal. Que vendría siendo la ley asociativa. Lo vamos a ampliar un poco. La ley asociativa de la multiplicación por escalares. Y cuando multiplico un vector X por un escalar unitario, este sigue siendo el mismo vector X. Es decir, si lo multiplico por 0, entonces se convierte en 0. Si lo multiplico por 1, entonces el vector que se mantiene es el mismo. Ahora, estos son los 10 axiomas que debe de cumplir precisamente para que tengamos un espacio vectorial real. Es decir, debe satisfacer los 10 axiomas. Vamos a ver, para los que van entrando a la tutoría, Nidia, Cristian e Ingrid. Vamos a ver, para los tres, ya habían revisado este material, ya habían revisado los axiomas que debe de cumplir un espacio vectorial. Igual misma pregunta para los demás, ¿verdad? Wilson, Luis, Walter y Luis Ángel. Ya habían revisado esta temática relacionada, más bien esos axiomas que debe de cumplir el espacio vectorial. Vaya, muy bien, hay variación, ¿verdad? Un poco en el avance que han tenido con respecto a la lectura, ¿verdad? Ahora, esos axiomas es importante irlos manejando. De hecho, cada uno de ellos se podría demostrar a base de vectores. Ahora bien, vamos a ver por acá. Para poner un ejemplo práctico, ya vamos a revisar por acá. Al inicio, pues, como decía uno de sus compañeros, debe de cumplir, más adelante acerca de los subespacios, cumplir con la parte de las cerraduras de suma y multiplicación, que son, digamos, por decirlo así, los principales. Vamos a ver por acá. Vale, vamos a ver, por ejemplo, retomando uno de ellos, el caso, por ejemplo, de la ley distributiva, por ejemplo, de la ley conmutativa, perdón, que es esta que tenemos acá. Supongamos en este caso que tenemos un vector, vamos a insertar por acá. Vamos a ver.
Supongamos que tenemos este vector de n componentes y que tenemos este otro vector de n componentes también. Entonces, ¿qué pasaría al intentar sumar los vectores x más y? Vamos a ver, ¿se recuerdan ustedes de las propiedades de suma de vectores? Para preguntarles entonces, ¿cómo se suman dos vectores? En este caso tengo un vector de n componentes x y un vector y también de n componentes. ¿Cómo sumo cada elemento de los vectores? Normalmente es el primero con el primero, luego el segundo con el segundo y así se va a ir, se va intercalando, ¿verdad? Pero tienen que ser, claro, del mismo tamaño. En este caso, por ejemplo, x1 más y1, más y1. Luego también tenemos por acá x2 más y2. Posteriormente, pues tenemos la última suma que es xn más yn. Eso sí lo vemos como una suma x, y. Ahora bien, ¿qué pasa si hoy tenemos lo contrario? Si hoy tenemos a ver. Ahora, al intercalar ambos vectores, entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos esto mismo prácticamente. Veamos. Prácticamente se cumple entonces la misma operación. Vamos a ver. Veamos, independientemente del orden en el que tenga la suma de vectores, prácticamente se cumple la misma igualdad, ya sea para un vector en R2, un vector en R3 o un vector generado en Rn. Ahora bien, así se puede demostrar cada una cada una de las propiedades de los axiomas que tenemos por acá. Es decir, podemos demostrar se pueden ir demostrando, por ejemplo, el de la ley asociativa, el de la multiplicación por escalar, esta otra propiedad, en fin. Ahora ya comprobamos una, de hecho salen cortas para cada una de ellas, pero vamos a ir continuando por acá para ir avanzando en el desarrollo del contenido. Ahora bien, se comprendió un poco esta parte, como ven ustedes es sencillo, solo plantean vectores en forma general para comprobar, demostrar que efectivamente los axiomas se cumplen, bueno, cada uno de estos axiomas se cumple a la perfección. Se comprende hasta ese momento lo que estoy comentando acerca de los axiomas de vectores. Vaya, muy bien, continuemos entonces. Vamos a ver, dándole seguimiento a lo que nos pide la tutoría, ¿verdad? Nos pide qué manera de ejemplificar cómo se comprueba cada axioma, demostrar que el conjunto de matrices de 2×2 que tiene esta forma, hay que demostrarla bajo la suma y multiplicación por escalar usuales, es decir, bajo los elementos de la cerradura. Ahora bien, quiero mencionar algo sobre esto en particular, ¿verdad? Vamos a ver, por acá creo que lo tenemos. Vaya, veamos por acá.
Acá tenemos la comprobación, en este caso, de la cerradura de de la suma y de la multiplicación. Voy a ponerles exactamente cuál es la indicación de ese problema. Vamos a ver, está por acá. Se lo voy a ubicar. Ese problema en sí es tomado de los problemas 5.1. Y nos dice que para los siguientes problemas determinar si el conjunto dado es un espacio vectorial. Ahora lo estamos viendo para matrices, para elementos matriciales. Entonces, vamos a definir si es o no un espacio vectorial. Y por acá está, es el número 12. Y nos dice exactamente lo mismo, ¿verdad? Ahora, cuando nos habla de que se cumpla bajo la suma y multiplicación, se debe procurar que lo que voy a realizar es, ojo, en la diagonal principal, voy a mantener los mismos elementos. En este caso, 0 y 0. Veamos por acá, tengo 0 y 0. Cuando le voy a sumar otra matriz de 2 por 2. Pero ya para la matriz, para la diagonal, para la segunda diagonal, la diagonal inversa, puedo colocarle cualquier otro valor numérico. Aquí le podemos llamar XY, en este caso yo le he llamado alfa y beta. Entonces, ¿cómo se cumple una cerradura de suma? Vamos a ver. Yo acá lo planteo. 0 más 0, esto es igual a 0. Muy bien. Alfa, a más alfa, esto es igual a más alfa. Son valores numéricos cualquiera. Se cumple para esta parte también b más beta y 0 más 0. Ahora, ¿cómo compruebo yo de que se cumple efectivamente la cerradura en una suma? Primeramente, estos dos elementos de la diagonal contraria pueden ser cualquiera, pero los elementos que están en la diagonal principal debe ser específicamente el mismo valor. Es decir, si este valor cambia en la diagonal, entonces este deja de ser una cerradura de suma, ya no se cumpliría como tal el axioma de la cerradura para la suma de dos vectores. Muy bien, vamos al mismo caso ahora para el escalar. Acá ya no necesito otra matriz, únicamente la que tengo dada, que es 0a y b0, y lo multiplico por el escalar. Muy bien, hago el respectivo producto. Alfa por 0, esto es igual a 0. Alfa por a, esto es igual a alfa a. Alfa por b es igual a alfa b. Y alfa por 0, esto me da también igual a alfa me da igual a 0. Ahora, ya tengo eso, muy bien. En la diagonal, nuevamente yo tengo el valor 0. No se alteró. Muy bien. Entonces, ¿qué tengo por acá también? Dos elementos, dos valores numéricos cualquiera, en este caso alfa por A y alfa por B. Por lo tanto, ¿qué significa? Como no se alteró acá, en la diagonal principal y en la diagonal secundaria pueden ser cualquier valor numérico, significa que también se cumple la cerradura para la multiplicación por escalar. Ahora, con una que no se cumpla, muy bien, deja de ser un espacio vectorial. No sé si se comprende hasta este momento lo que he querido mencionar con respecto a este problema. Sí, Liz, se comprende, pero tengo una duda. Sí, dígame. En la matriz, en la diagonal principal, perdón,
en la diagonal principal, los valores siempre son cero o pueden ser diferentes de cero, pero al hacer las operaciones no cambiarían. No es que no cambiarían, simplemente que si no se cumple que la diagonal se mantiene, entonces hay una alteración al proceso, ¿verdad? Significa que ya no es un espacio vectorial. Para que lo comprendan mejor, si se ha comprendido esta parte de lo que debemos de sumar manteniendo los elementos de la diagonal, les voy a poner uno por acá, el número 13. Es decir, que Vamos a se ver. mantienen los elementos de la diagonal, sin embargo, pueden ser diferentes de cero, no necesariamente cero. Es correcto. En este caso, por ejemplo, si te das cuenta, este problema tiene en la diagonal elementos 1. Ahora, vamos a ver, comprueben primero para la suma de matrices. Este otro problema pide exactamente lo mismo. Comprobar si es o no un espacio vectorial. Planteen este problema, resuélvanlo todos ahorita y me dicen si es o no un espacio vectorial. Ese de acá, el número 13. Esto para que se comprenda mejor esta parte. Le voy a dar unos minutos para que lo hagan. Puedo opinar, creo que a simple vista se nota que no cumplirían, ya que al hacer la suma de matrices sería, en la matriz A sería la posición A1, 1, más la segunda matriz, la posición A1, 1, sería 1 más 1, sería 2. O sea, se modificaría la diagonal. Es correcto, es decir, habría una variación en el elemento de la diagonal. Ahora, con una que no cumpla, deja de ser un espacio vectorial. Revisémoslo entonces ahora para el producto. ¿Qué pasaría para el producto del escalar por la matriz? Ya sabemos que no cumple, pero comprobemos para la siguiente, para la del producto. Vaya, muy bien, por ahí nos pone la respuesta Walter de que tampoco cumple, porque al multiplicar un escalar por 1, lo que iría quedando es el valor del escalar. Por ende, tampoco cumpliría
la multiplicación por un escalar usuales. Entonces, ahí se comprueba, ¿verdad?, de que es el elemento de la diagonal el que no debería cambiar. Y si este cambia, entonces deja de ser pues un espacio vectorial. Muy bien. Eso es lo que nos pedía por acá el problema en particular, ¿verdad? El problema de esta matriz de 2 por 2. Pues bueno, de ahí prácticamente todo se basa casi en elementos demostrativos. Por acá tendríamos el teorema 5.1.1. Vamos a ver qué es lo que dice. Vamos a ver por acá. Acá estaba. Vamos a buscarlo por acá. Muy bien, por aquí lo tenemos. Entonces nos dice, veamos, sea V un espacio vectorial. Bien, esa es la definición particular. Sea V un espacio vectorial. Entonces, al multiplicar el escalar alfa por 0, esto es igual a 0. De hecho, es algo similar a lo que se tenía en los axiomas que debe de cumplir. Si multiplico el vector 0 por un vector x, esto me sigue dando igual a 0. Si multiplico alfa por x, es decir, un escalar por x, esto da 0. Pero esto solo se cumple si el escalar es igual a 0 o si el vector x es igual a 0. Y por acá tenemos también que cuando lo multiplicamos por su inverso aditivo, entonces el vector x pasa a ser un elemento negativo, un vector con elementos negativos. Eso es lo que tendríamos prácticamente. Eso es lo que tendríamos prácticamente. Por acá incluso nos da la demostración del teorema en sí. De hecho, lo demuestra bajo el axioma 3i, bajo el axioma 7i. Por ejemplo, para la suma lo hace para la multiplicación por escalar. Lo hace también para la asociatividad, es decir, va comprobando cada uno de estos numerales de este teorema, lo comprueba utilizando los axiomas que tenemos por acá. Es decir, por cada uno de estos. Los comprueba para ver si en efecto se cumplen estas propiedades. Vamos a ver, por acá estábamos. En general, este teorema en sí está demostrado en esta parte. Por ejemplo, acá tenemos en el caso de que alfa por x es igual a 0. En este caso, por ejemplo, primero asume de que alfa es distinto de 0. Pero si x es igual a 0, entonces a lo que estaría llegando pues es precisamente a un vector con elemento 0. Vamos a ver. En el caso del inverso aditivo también involucra el vector 0 dentro de la demostración para comprobar que al restar 1 menos 1, de aquí parte demostrando de que 1 menos 1 debe ser igual a 0. Por eso lo involucra por acá. Ahora bien, esto es parte de la temática en sí relacionada a esa primera sección en particular, que es la del espacio vectorial. La mayoría de problemas por acá asumen desde los temas anteriores. Por ello es que nos dirigimos directamente a un problema que ya estaba propuesto dentro de la guía de problemas. Ahora, en resumen de espacio vectorial. Lo que interesa primeramente dentro de los espacios vectoriales es conocer primeramente cuál es su concepto en particular. Saber que debe de cumplir principalmente con las dos operaciones básicas, que son suma y multiplicación por escalar. Que deben cumplir con cada una de los axiomas que tenemos por acá y
los conceptos adicionales como el espacio de Rn, ¿cuál es? En este caso es este de acá. Los valores x1, x2, xn, tal como los tenía, por ejemplo, relacionados por acá, verificando la suma de dos vectores, la suma de dos vectores xy en el espacio de Rn. Involucra incluso en algún momento los espacios dentro del conjunto de los números complejos. Lo utiliza para las matrices. En general, muchos de estos procedimientos que ustedes van a realizar dentro de la teoría de vectores se basa bastante en partes demostrativas, en partes comprobativas, que de hecho es lo que hemos realizado hasta este momento. Ahora, esto es con respecto a espacio vectorial. Hay una serie de problemas por acá en los que pide precisamente eso, comprobar hasta cierto punto el cumplimiento de las propiedades, más que todo de las usuales. El de los escalares, el de la suma más bien, y el de la multiplicación. La mayoría pide efectivamente esas comprobaciones. Vamos a hacer una pausa por acá. ¿Hay alguna pregunta que tengan por el momento? Vaya, muy bien, continuemos entonces. Pues bueno, vamos ahora a lo que yo les hacía la pregunta a uno de ustedes, ¿qué era un subespacio? Un subespacio vectorial, que es parte ya, a ver, que es parte de la otra sección, de la segunda sección, dentro de la parte de espacios vectoriales. Ahora bien, veamos lo que dice el concepto de la definición de un subespacio vectorial. Veamos lo que dice. Se dice que H es un subespacio vectorial de V. Si H es un subconjunto no vacío de V. Y H es un espacio vectorial, junto con las operaciones de suma entre vectores y multiplicación por un escalar. Veamos acá. Lo primero es que es un subconjunto no vacío. Y lo segundo es de que debe de cumplir las operaciones de suma entre vectores y multiplicación por un escalar definidas para el vector V. Entonces, vamos a ver. Por acá nos menciona también, dentro de ese teorema, cuáles son los que cumple para hacer un subespacio vectorial. Veamos lo que nos dice. Un subconjunto no vacío H de un espacio vectorial V es un subespacio si se cumplen las dos reglas de cerradura. Esas son las dos principales, las dos reglas de cerradura. Si X pertenece a H y Y pertenece a H, entonces X más Y también pertenece a H. Eso es lo que nos dice. Además nos dice que si X pertenece a H, entonces alfa por X pertenece también a H para todo escalar alfa. Y eso, claro, si eso se cumple, entonces H pertenece o es un subconjunto del vector V o del espacio vectorial V. Ahora bien, esto es parte de el teorema. Acá nos pide precisamente eso, definir subespacio y definir teorema.
Por acá podemos ver incluso la demostración que prácticamente la hace en palabras, ¿verdad? Bastante explicativa, pero por acá nos coloca un problema para ilustrar la verificación de un subespacio vectorial. Entonces, veamos lo que nos dice. A manera de ilustrar la verificación de un subespacio vectorial, determinar, veamos, ¿quién es el espacio vectorial? Es el plano R2, es decir, el plano cartesiano. ¿Y quién es H? H va a ser el conjunto formado por el punto X, Y, en donde X cuadrado más Y cuadrado menor que 1, dice, verificar si esto es un subespacio vectorial. Ahora bien, revisemos entonces este ejemplo particular. Estamos con este de acá. Estamos con este de acá. Vamos a ver. Creo que sería este de acá. Vaya, veamos. Para empezar, debemos verificar que H es distinto del conjunto vacío. Porque de hecho, si vemos la definición, es lo que nos dice. Vamos a ver por acá. H debe ser un subconjunto no vacío. Muy bien. Entonces por acá vemos que para el punto 0,0 se cumple para el plano cartesiano, es decir, se cumple para R2, en el que X cuadrado más Y cuadrado sería igual a ¿quién? A 0 cuadrado más 0 al cuadrado, y esto es igual a 0. 0 es menor que 1, esto sí se cumple. De acuerdo a lo que tenemos acá, se cumple que 0 es menor que 1. Por lo tanto, por el momento demostramos, bueno, aquí es que H es distinto al conjunto vacío. Muy bien, es decir, que contiene elementos. Ahora, vamos a ver si es cerrado bajo la suma. Esto es lo primero a comprobar. Si H es cerrado bajo la suma. Para ello, tomemos dos puntos cualquiera. Por ejemplo, con valores pequeños. 0,1 y 1,0. Muy bien, ¿qué pasa dentro de la suma al efectuarla? ¿Qué es lo que tendríamos? 0,1 más 1,0, ¿esto qué es igual? Esto es igual al punto 1,1. Y este es un punto en el plano R2. Este es un punto en el plano R2. Ahora, ¿pertenecerá al conjunto H? O al subconjunto H, perdón. Entonces hacemos la verificación mediante la condición que se nos da, que es esta de acá, que x cuadrado más y al cuadrado sea menor que 1. Y verificamos, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, esto es igual a ¿cuánto? Esto es igual a 2. ¿Cumple este problema con la condición sí o no? Este no cumple porque 2 no es menor a 1. Entonces, basado en este ejemplo particular, les pregunto a ustedes, de acuerdo a lo que nos dice el problema, vamos a ver, de acuerdo a lo que nos dice, H será un subespacio de B, sí o no, de acuerdo a su lectura. H será un subconjunto de B, sí o no. ¿Qué dicen ustedes? Vaya, muy bien, tienen una respuesta.
Ahora, si no se cumple una, entonces no es necesario continuar con la de la multiplicación por escalar. Ahora bien, comprobemos la siguiente. Si multiplicáramos por un escalar cualquiera, llamémosle 1 al escalar, que el escalar sea igual a 1. ¿Qué pasaría si multiplico 1 por este primer vector nada más? Tomemos al vector 0,1. ¿Qué pasa si multiplico 1 por el vector 0,1? ¿Cuál sería el resultado? Háganlo por ahí y me dicen si cumple o no con la condición. Vamos a ver, ya comprobaron si es cerrado bajo la multiplicación. Vaya, vamos a ver en particular, como les decía al inicio, ¿verdad? Si no se cumple una, entonces no es necesario continuar con la comprobación de lo demás. Vaya, vean.
comúnmente lo que se hace es comprobarlo para valores particulares. En este caso, por ejemplo, lo comprobamos para dos vectores 0,1 y 1,0. Muy bien, pero ¿qué pasa al multiplicar por un escalar? Y vamos a tomar únicamente cualquiera de esos dos vectores. Y por acá lo tenemos, de hecho. Si tenemos, por ejemplo, el vector 0,1 y un escalar igual a 2. ¿Qué pasaba en este caso? Que teníamos 2 por el vector 0,1 nos daba el vector 0,2. Y al comprobar si es o no un subespacio, nos íbamos a dar cuenta de que no iba a cumplir. Pues íbamos a tener que al sumar 0 al cuadrado más 2 al cuadrado, eso nos daba igual a 4. Y 4 no es menor que 1. Por lo tanto, H no es un subespacio de B porque no cumple con la condición que pide H por acá. Entonces, en eso se basa básicamente ese tipo de problemas para tratar de generar los subespacios. Es un poco complejo hasta cierto punto, pues por como les decía, prácticamente se basa en elementos demostrativos. Y si ustedes revisan los problemas, por acá, vamos a ver. Si ustedes revisan acá, todos los problemas prácticamente se basan en elementos que se deben de comprobar. Es decir, comprobar si son cerrados bajo la suma y multiplicación. Esto se puede cumplir para elementos en R2 y para elementos en R3, además de elementos matriciales, que también se puede comprobar si una matriz, en este caso diagonal, forma parte de una matriz M por N, es decir, cada uno de los problemas que tenemos acá, todos se basan en verificar o no si es un espacio vectorial. Prácticamente acá el problema nos pedía uno similar a este. Digo similar porque no es el mismo. Una cosa es de que x cuadrado más y cuadrado sea menor o igual que 1 y otra de que sea estrictamente menor a 1. Entonces teníamos algo similar a esto y algo similar a esto también, en el que sí nos pide que la suma de dos vectores sea menor que 1, pero con la diferencia de que k es x cuadrado más y cubo. Ustedes podrían jugar con alguno de estos problemas para tratar de ir poniendo en práctica e ir comprendiendo un poco mejor esta parte de los subespacios vectoriales. Como les digo, es ya un poco más complejo, creería yo, en relación a lo que vimos anteriormente, que eran las matrices, y en relación incluso a la unidad 1, que prácticamente se basaba en bastante cálculo de vectores, cálculo de magnitudes, cálculo de proyecciones. En sí, acá es como una generalización. Y se debe de comprender un poco mejor porque tratar de realizar las respectivas comprobaciones. Como les decía, por acá están, vamos a ver, por acá están las propiedades, la respectiva demostración, pero sí dentro de las reglas de cerradura es esto lo que debe de cumplir. Y acá es lo que nos dice, veamos, para que se comprenda mejor este último ejemplo. Si X pertenece a H, es decir, en este caso, para poner un ejemplo, ¿dónde estaba? Como lo teníamos, si este vector 0,1 pertenece a H, entonces al multiplicarlo por el escalar también debe pertenecer a H. Para cualquier, ojo, para todo escalar, para cualquier escalar. Pero acá vemos con el hecho de aumentar que 1 a 2 unidades, ya el vector X deja de pertenecer a H. Porque al sumar este producto resultante, en este caso 2 por el vector, este producto ya dejó de ser o ya dejó de pertenecer al conjunto H. Se debe de cumplir específicamente esto.
que alfa por X pertenezca a H y que también en la suma pertenezcan a H. Si no es así, entonces no es un subconjunto, no es un subespacio para el vector en general. Ahora, esto en particular lo que tiene que ver con la parte de los subespacios. Iniciamos con esto, con la definición y propiedades básicas del espacio vectorial. Y luego continuamos a esto, a lo que tiene que ver con los subespacios vectoriales. Una cosa es el espacio vectorial y otra es el subespacio vectorial. El capítulo es corto, de hecho las secciones todas son cortas, la mayoría. La que tiene un poco de más trabajo es la siguiente, la que vamos a revisar. Sin embargo, aquí hay diferentes problemas que se pueden ir revisando en el camino. Recordarles de que, vamos a ver, de que para este martes hay tutoría nuevamente. Vamos a seguir tratando de reforzar esta parte y ver lo que nos falta. Haciendo un paréntesis por ahorita, ¿verdad? Porque, vamos a ver. Muy bien, haciendo un paréntesis, porque vamos a ver por aquí. Porque si vemos por acá dentro de la ruta de aprendizaje, vamos a verificar que el capítulo termina, bueno, esta unidad termina el 3 de junio. Y la última tutoría la tenemos, de las tutorías presenciales, ¿verdad? La última la tenemos el sábado 6. Y para ese día ya vamos a estar con la unidad número 5, que son las transformaciones lineales, con lo que se va a terminar esta materia. Entonces, para el día 26 vamos a continuar revisando parte del material de la unidad número 4 para poderla, para tratar de completarla y poder llegar sin problemas a la unidad número 5. Tomando en cuenta que por estos días más o menos va a andar la siguiente autoevaluación antes de la tutoría número 6, posiblemente. Entonces, haciendo pausa por acá, se va comprendiendo hasta este momento lo que hemos tratado de explicar relacionado a los espacios y los subespacios vectoriales, ¿sí o no? ¿O existe alguna pregunta por el momento? Vaya, muy bien. Por lo que colocan acá, pues significa que se está tratando de comprender. Vamos a ver, Ingrid, tienes razón. Habría que leer un poco más, de hecho, porque como les digo, todo se basa en comprobaciones. Tratar de comprender bien los axiomas y los teoremas y las definiciones. Porque si no se logra hasta cierto punto comprender lo que se debe de cumplir para que algo sea un espacio o un subespacio, entonces difícilmente vamos a poder trabajar los problemas. Entonces traten de profundizar en la lectura, traten de leer los 3 documentos relacionados a la parte de espacios y subespacios para que comprendan un poco mejor
lo que tiene que ver con estos temas en particular, porque estamos ya generalizando a elementos de tipo demostrativo, comprobativo. Muy bien, entonces, si no hay preguntas por el momento, vamos a continuar por acá. La agenda nos pide, si ven ya estamos por finalizarlo, pues bueno, el resumen 5.2, pues bueno, prácticamente es la parte de los conceptos básicos, qué es el subespacio. Esto siempre es importante que lo manejen. Lo que debe cumplir, las dos reglas de cerradura que tenemos por acá, y qué es un subespacio propio. Que de un espacio vectorial, por ejemplo, por acá menciona el concepto, un subespacio propio de un espacio vectorial V es un subespacio de V diferente de cero. Diferente de cero. Entonces son conceptos que deben de ir manejando para poderlos aplicar, de hecho, dentro de la teoría en particular. La forma en como ustedes pueden comprobar ciertos elementos, ciertas definiciones, es trabajando primero las autoevaluaciones. Si ustedes comprenden las autoevaluaciones, acá nos da respuestas para cada uno. Entonces, ustedes pueden trabajar algunas autoevaluaciones para determinar o para ir jugando un poco con las definiciones y teoremas. Ahora bien, vamos a irnos a la parte de combinación lineal y espacio generado. Acá tenemos la forma de un vector. Si se recuerdan, esta expresión la vimos allá en la unidad 1, cuando veíamos la teoría de vectores. Esta parte del vector V. Parte del vector V, donde involucrábamos elementos IJK, de la que generábamos una especie de matriz, y en la que desde aquel momento ya trabajábamos hasta cierto punto con determinantes, sin tocar como tal el tema. Ahora, ¿qué es una combinación lineal? Fíjense bien. Acá nos da el concepto, sean los vectores, bueno, en este caso V1, V2, V sub n, vectores en un espacio vectorial V. Entonces, dice, cualquier vector de la forma A sub 1 por B sub 1 más A sub 2 por B sub 2, esta forma general, donde los elementos A sub n son escalares, se denomina una combinación lineal de los vectores B sub n. Muy bien, de pronto siempre, y no sé si a ustedes les pasa, que de pronto se ve un poco enredada la definición. Solo con verla, aparentemente se ve que es complejo. Acá nos menciona un ejemplo particular, donde nos dice, por ejemplo, una combinación lineal en R3. Muy bien, tengo este vector. Y este vector nos dice, es una combinación lineal de otros dos vectores, en la que existen dos escalares que me generan dicho vector. Esa es una combinación lineal, pero esto es para ejemplos particulares que se cumplen tanto para vectores como para matrices. Pero bueno, ¿cómo saco esas matrices? ¿Cómo sé que estas son las matrices y los escalares que me generan la matriz original o la matriz inicial? Muy bien, lo común es que trabajamos de forma general. Vamos a ir viendo lo que nos pide acá. De hecho, por acá nos habla de generar dos escalares o de buscar dos escalares que generen a R2. Pero esto lo vamos a realizar mediante fórmulas generales, porque es muy difícil determinar un valor particular. De hecho, acá, si ustedes ven, en ningún momento les da un proceso para decir que 2 y menos 1 son escalares de esos dos vectores. Por ello, nos pide primeramente enunciar las definiciones básicas. Acá tenemos la primera, que es la combinación lineal. Y de hecho, esto es algo que ya viene retomado desde el capítulo, en este caso, del capítulo 4 del libro, o de la unidad 1, que fue con la que iniciamos. Ahora bien, revisemos la segunda definición.
conjunto generador. Y esto es a lo que le vamos a poner atención por el momento. Se dice que los vectores B sub n de un espacio vectorial V generan a V si todo vector, ojo, si todo vector en V se puede escribir como una combinación lineal de los mismos. Es decir, que para todo V pequeña por acá, V minúscula, que pertenece a V, existen escalares particulares tales que se cumple que este vector V es igual al producto de todos los vectores B sub n del espacio vectorial con los respectivos escalares asociados. Y es aquí nuevamente donde les reitero la importancia de saber cómo los vamos a buscar en forma general. Acá la mayoría de ejemplos, si ven como les digo, se dirigen hacia las secciones anteriores. Y nos dice de que estos vectores generan algo en R2 y que estos otros tres vectores generan algo en R3. Pero ¿cómo saber cómo se genera en particular un vector? Como les decía y nuevamente lo reitero, lo vamos a hacer en forma general. Vamos a hacer en forma general. Y lo vamos a revisar directamente mediante este ejemplo particular que también podemos encontrar. Vamos a ver. Vamos a ver que también podemos encontrar dentro de los problemas planteados acá. Y vemos, vamos a ver si aparece por acá. Muy bien, es el ejercicio 1 de hecho de estos problemas. Ahora, ¿qué nos dice? Ojo, de los problemas 1 al 25, determine si el conjunto dado de vectores genera el espacio vectorial dado. Muy bien, determinar si genera el espacio vectorial. En este caso, ver si estos dos vectores generan a R2. Muy bien, esa es la indicación. Vamos a volver a la definición de conjunto generador. Y vamos a retomar precisamente ese problema. Para ello se lo voy a mostrar por acá. Vamos a ver. Sería este. Muy bien, por acá lo tenemos. Ya le voy a poner a comprobar que efectivamente esto se cumple. Vaya, muy bien. Lo que debemos de generar precisamente es un elemento de tipo como una ecuación para conocer cuáles son aquellos escalares. Ojo, porque ojo, yo tengo estos dos vectores iniciales. 2,10 y 10,8. Independientemente estos vayan en forma de columna o de fila, estos son vectores. Muy bien. Busquemos dos escalares particulares, alfa y beta. Excelente. Entonces, al realizar la combinación lineal, ojo, yo aquí tomo alfa y beta. ¿Qué dice la definición de espacio generador? Voy a volver a él. Del conjunto generador, perdón. Dice de que el vector V, ¿quién sería en este caso el vector V? El vector V sería XY. Ese vendría siendo el vector V, que es el que me va a generar en particular cuáles son esos elementos particulares. Entonces, llamémosle XY al vector V. Alfa y beta, considerémoslo A1 y A2. Y los vectores B1 y B2 que vienen dados por 2,10 y 10,8. Muy bien. Si yo efectúo primero el producto del vector por el escalar, lo que yo voy a obtener es 2 alfa y 10 alfa para el vector 1 y 10 beta, 8 beta para el vector 2. Y todo esto igual a un vector formado por las variables XY. Ahora bien, continuemos acá.
Al efectuar la suma de matrices, ¿qué es lo que me quedaría? Un vector siempre en R2, que sería 2 alfa más 10 beta. Y el segundo vector sería 10 alfa más 8 beta. Y todos estos iguales a XY. Ahora, por definición de los sistemas de ecuaciones, ¿a qué estaría llegando? Estaría llegando a un elemento particular, en la que 2 alfa más 10 beta es igual a X y 10 alfa más 8 beta igual a Y. Ojo, aquí no tengo valores numéricos particulares, tengo un vector formado por variables XY. Ahora, pues bueno, ya armé todo esto, ya generé todo este espacio vectorial. Muy bien, ya busqué los escalares, ya sé cuánto es V, y bueno, continuamos acá. Y a lo que llego, o a lo que voy a llegar normalmente, es a un sistema, en este caso de dos ecuaciones, con dos variables. Porque, ojo, lo que me interesa conocer es quiénes son los escalares. Eso es lo que me interesa conocer. ¿Quiénes son los escalares? Muy bien, entonces encontrémoslos. ¿Y cómo los voy a encontrar? Los vamos a encontrar mediante las operaciones elementales de renglón. ¿Qué es lo que debo de hacer? Ojo, debo de llevar esta matriz de 2 por 2, es decir, la matriz de componentes, debo de llevarlas a una matriz identidad. Es decir, debo de llevarlas a esto para saber cuál es el escalar que me va a generar. Veamos, acá tengo de hecho cuáles son los escalares que me van a generar un elemento en R2, porque es lo que busco. Los escalares que me generen a R2 y ver si estos vectores generan a R2. Ahora, si yo logro, ojo, si yo logro reducir a la matriz identidad la matriz de componentes, es decir, 10, 8 y 2,10. Si yo logro reducir esto a la matriz identidad, entonces efectivamente, tal como el libro me lo dice, vamos a ver, estaba por acá, tal como el problema me lo pide, este conjunto de vectores me estaría generando un espacio vectorial en R2. Pero, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo no logro llegar a la identidad y ya aquí se me hace cero también la componente de acá? Muy bien, si no llego a la identidad, entonces estos dos vectores no me van a generar un elemento R2. Eso es a lo que se debe de llegar, porque, por consiguiente, si no conozco cuánto es el escalar alfa y cuánto es beta, entonces, por lo tanto, no existen escalares que me cumplan la condición de que me generen un elemento R2. Ahora, aquí ya se torna un poco complejo realizar ese tipo de operaciones, porque todo se basa siempre, primero en este caso, en reducir el elemento 2, convertirlo en 1. ¿Y cómo lo hago? Dividiendo, aquí es un medio por R1. A R1 lo voy a dividir entre 2, así era acá. R1 dividido entre 2. ¿Y qué es lo que me queda? 2 entre 2 igual a 1, 10 entre 2 igual a 5, X entre 12 es un medio de X. Bueno, después multiplico menos 10 por R1 y se lo sumo a R2. Veamos que normalmente el vector al que voy a llegar siempre es positivo. O a la fila a la que voy a llegar, al renglón. Entonces acá se van realizando las operaciones elementales de renglón, pero lo que me va a ir quedando en la parte aumentada va a ser un elemento o una construcción de una ecuación que va a ir quedando en general. Si yo genero la ecuación, pues entonces ya logré generar cuáles son los escalares, porque ya conozco cuánto vale alfa, en este caso, y cuánto vale el vector beta. O más bien, perdón, el escalar beta, a cuánto equivale, y equivale a una ecuación también. Si yo genero, como les digo, las ecuaciones, entonces estoy generando los valores del escalar. Ahora, una comprobación rápida de que efectivamente esto es cierto. Les pregunto,
¿Existirá algún otro método por allá que ustedes conozcan para resolver un sistema de dos ecuaciones con dos variables? ¿Existirá otro método que no sea la forma matricial? Vaya, muy bien. Entonces, si conocen otro método, solo recordando, estaríamos hablando del método por sustitución, el método por reducción. No recuerdo el otro por el momento, pero son tres métodos. El método por eliminación es el otro. Entonces, comprobemos que eso es cierto. No lo hagamos matricialmente por ahorita. Únicamente, comenzando desde acá, utilicen cualquiera de esos tres métodos, ya sea eliminando alfa o eliminando beta, luego sustituyanlo para verificar que efectivamente estos son los dos escalares que me generan al reducirlo matricialmente. Hagamos esa comprobación, les dejo por acá la posición en la que está el sistema de ecuaciones y tratemos de plantear las ecuaciones mediante ese método y después traten de ir analizando un poco cómo realizarlo con operaciones básicas de renglón. Vamos a ver entonces, comprobemos que esas son las fórmulas correctas, que esos son los escalares correctos para poder continuar. Me dicen cuando lo tengan.
Vamos a ver, pudieron hacer la comprobación de que efectivamente los escalares alfa y beta generan esa ecuación o todavía no lo han hecho. Esto es a lo que deberían haber llegado. No sé si ya lograron hacer la comprobación. Vaya, muy bien. Bueno, en el caso de Luis nos dice que por eliminación llegó a ese resultado. Walter por sustitución debería llegar al mismo también. No puede haber variación porque al final de cuentas, independientemente el método que se utiliza, nos va a generar la misma ecuación. Ahora, matricialmente es más complejo, hay que ir teniendo cuidado porque, aunque sea una matriz 2×2, pero cada operación que me lleve a la identidad en este lado, también me va a llevar a una ecuación en este otro lado. Y debo ir teniendo cuidado con los signos y con la forma en la que voy a llegar a dicha ecuación. Ahora, si tengo una de 3×3, se vuelve entonces un poco más complejo todavía. Ahora bien, al llegar entonces, llego a la identidad y genero las ecuaciones, por lo tanto significa que efectivamente llegué a comprobé, que sí existen dos escalares, o más bien que esos dos vectores precisamente me generan a R2, porque existen dos escalares A1 y A2, o en este caso alfa y beta, que me generan dicho vector en R2. Ahora, el proceso acá ya se vuelve más largo. Eso sí es claro, es más largo, hay que realizar primero una pequeña suma de vectores, luego armar la ecuación, de tal forma que logre llegar precisamente a los dos escalares que me van a generar la ecuación como tal. Muy bien, estamos hasta este punto y hacemos pausa nuevamente. Se ha comprendido esta parte de cómo llegar hasta este punto, a la manera de generar o a manera, de comprobar
que efectivamente podemos generar a partir de esos vectores algo en R2. ¿Se logró comprender este ejemplo? Eso es cierto, es más trabajoso. Ahí tienen que ir practicando, ojo, tienen que ir practicando un poco para que logren, ¿cómo les diría? Ir generando cada una de estas, de estos escalares. Se vuelve trabajoso, hay que estudiarlo bastante, hay que practicarlo. De hecho, acá en la sección de problemas hay diferentes. Por ejemplo, acá nos da una que tiene 3 vectores, pero basta, ojo, basta con tomar 2 de ellos para buscar 2 vectores y luego buscar uno más acá. Más bien, con 2 que encontremos, prácticamente estamos determinando si existen o no vectores. Que existe o no un espacio vectorial en R2 que se me genere a partir de estos 2 vectores. Así es, Walter. Cuando ya has comprobado por acá que has generado la matriz identidad, cuando ya tenés la matriz identidad, entonces eso significa que sí existen 2 escalares, que no son numéricos, es cierto, pero que sí son 2 elementos generales que te llevan a generar algo en R2, un espacio vectorial en R2. Entonces, al llegar acá, tenemos ya el resultado, que sí existen, porque como les decía, si en algún momento no logré generar acá, si en algún momento no logré generar la matriz de identidad, entonces no existen escalares, por lo tanto, no existen 2 escalares que me satisfagan la ecuación. Por lo tanto, concluiría, si no llego a la identidad, de que estos 2 vectores no me generan nada en R2. Es decir, no me generan un espacio vectorial. Pero si esos escalares sí tienen un valor, entonces significa que sí me lo están generando. Por ello tomamos un vector particular, porque no se nos da. Entonces, al no dársenos, hay que tomar un vector particular para saber cuál va a ser su resultado. Ahora, si me da un elemento de igualdad, es decir, voy a llegar a un vector, entonces sí voy a encontrar un elemento particular acá, para alfa y para beta, o para A1 y A2. Vaya, muy bien. Eso es en general la parte de la generación de este tipo de problemas que encontramos precisamente en la sección 5.3. Por acá están. Es más trabajoso esta parte que las partes previas. Eso sí, es un poco más trabajoso. De hecho, veamos, si esto fue para R2, imaginémonos ahora uno para R3. Por ejemplo, este de acá. Elementos para R3. Se volverían todavía más complejos, un poco más trabajosos, tratar de generar elementos para R3. Porque ya tendríamos una matriz de 3×3. Y esa matriz tendríamos que llevarla a la matriz identidad. Ahora vamos a ver. Pues bueno, eso es en general prácticamente la gran mayoría de lo que nos pedía la agenda. Únicamente nos falta por acá solamente definir el concepto 5.3, que lo podemos encontrar acá, ¿verdad? Vamos a ver. El conjunto generador lo vamos a realizar de la manera en cómo acabamos de formar ese ejemplo particular, ¿verdad? Para ver si esos 2 vectores generaban algo en R2. Ahora bien, revisando el último concepto, que es el espacio generado, no nos vamos a adentrar todavía a realizar problemas, pero sí lo vamos a dejar ya como una introducción para la siguiente tutoría. Y es que nos dice el espacio generado por un conjunto de vectores. Veamos, lo que nos dice es, sean
B sub k, es decir, todo lo de acá, sean B sub k vectores de un espacio vectorial V. Vamos a ver. Me perdí por acá. Bien, acá estábamos. Sean B sub 1, B sub 2 hasta B sub k, k vectores de un espacio vectorial V. Muy bien. El espacio generado por el conjunto, ojo, el conjunto de todos estos vectores es el conjunto de combinaciones lineales. Veamos por acá. Es el conjunto de combinaciones lineales de todos esos vectores B sub k. Es decir, el conjunto generador o el espacio generado por cada uno de estos vectores viene dado por el espacio vectorial. Es decir, viene dado parte de la definición anterior. Parte de acá viene dado por el conjunto generador. Es decir, si yo tengo un conjunto generador, entonces esto me genera el espacio generado. Muy bien. Y además, este espacio generado por vectores se va a convertir en un subespacio vectorial. Veamos, en este caso el vector generador o el espacio generado se va a convertir en un espacio vectorial en B. Acá de hecho no nos habla de la demostración, únicamente nos la plantea como problema, pero vamos a dejar este concepto al aire, así a manera de introducción, de tal forma que den lectura a esta parte y poder empezar a resolver cuestionamientos y avanzar un poco más en la temática en la siguiente tutoría. Ahora, también vayan haciéndose una idea de lo que va a ser la tarea número 2. Ya vieron una tarea número 1, ya ustedes la entregaron, vieron la magnitud que tenía. Háganse la idea de lo que podría ser una tarea número 2 que involucra no solo esto, sino también la teoría de matrices, más que todo los determinantes, las inversas mediante determinantes, esta parte de los espacios vectoriales y lo que falta todavía por ver, ¿verdad? Entonces aún quedan, como les digo, esas actividades que se van a complementar. Todavía estamos a la espera de que les envíen cuál va a ser la siguiente tarea, la siguiente guía de ejercicios, pero traten de adentrarse un poco a esto de los espacios vectoriales, que creo yo es más complejo que calcular determinantes utilizando matrices. Ahora, vamos a ver. Esto es en sí lo que nos pedía la agenda para el día de hoy. Cada uno de esos conceptos, definiciones, no hemos tocado ejemplos porque nos hemos ido directamente a problemas particulares, basándonos específicamente en lo que la agenda nos pedía, ¿verdad? En tratar de cumplir con lo que la agenda nos pedía. No sé si hay alguna pregunta que tengan hasta este momento sobre lo visto de esas tres secciones. Pues hemos visto los apartados 5.1, 5.2 y 5.3. Esta de manera más rápida, más general, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta este momento sobre lo que hemos revisado. Vamos a ver, Ingrid, Luis Ángel y Luis nos dicen de que no. ¿Alguno más que tenga alguna pregunta? Wilson, Walter, Nidia, Cristian, Elmer. ¿Alguna pregunta que pudieran tener sobre lo que hemos revisado hasta este momento?
Vaya, muy bien. Pues bueno, esto es en general parte de lo que hay que revisar, ¿verdad? Todo el capítulo contempla pues también, vamos a revisar por acá. Ya tratamos de introducirnos un poco a la parte de la combinación lineal y espacio generado. Falta ver parte de las bases y dimensión y la independencia lineal, que por acá están los archivos, ¿verdad? Que se necesitan leer para dichos temas. La siguiente tutoría, como les decía, la vamos a tener el día martes, siempre a las 9 de la noche. A esa hora comenzamos para tratar de ir revisando un poco más algunos aspectos, algunos elementos y reforzándolos, ¿verdad? Para lograr cubrir con toda la temática antes de llegar a la última unidad. Así es, Wilson, conforme vayan dando lectura a los documentos, pues se va a ir comprendiendo mejor esta parte. Ahora vamos a la parte final, ¿verdad? Ya con la agenda creo que ya logramos cumplir. Pues bueno, el otro elemento importante que siempre se trabaja en cada tutoría, pues es la asignación de problemas con base a la tutoría que se ha dado el día de hoy. Esos son elementos importantes que se van tomando en cuenta, recordando que cada una de estas actividades se colocan en la pestaña de evaluaciones continuas. El día de hoy voy a abrir el nuevo foro que corresponde a la tutoría de este día para que vayan añadiendo el problema, el o los problemas que se les van a asignar y pues puedan, como les digo, grabar ese video para poderlo colocar ahí en el foro de dudas, en el foro de discusión, perdón, que se encuentra en las pestañas de evaluaciones continuas. Ya ustedes conocen la mecánica de cómo se desarrolla esto. Ahora, para hacerlo de manera un poco más equitativa, por el hecho de que hay problemas más sencillos y hay problemas más complejos, posterior a la tutoría voy a tratar de seleccionar algunos problemas, tanto de esta parte como de otro documento, ¿verdad? De otro libro particular, para que practiquen esta sección de ver si estos vectores generan algo en R2. Pero, mientras tanto, me gustaría que sigan poniendo en práctica la parte demostrativa. ¿En qué sentido? En el sentido de comprobar algunos de los axiomas que tenemos por acá. De hecho, ya anteriormente hacíamos para la propiedad conmutativa. Pues bueno, podría ser incluso que ustedes, estas son demostraciones cortas. Como parte inicial, voy a asignar algunos elementos por acá. Voy a asignar 8 axiomas, uno para cada uno. Y pueden ir tomando nota por ahí. La ley asociativa. Ley asociativa. Vamos a ir viendo por acá. Vamos a comenzar por acá con Wilson. Wilson, la propiedad o la ley asociativa de la suma de vectores. El axioma número 2. Estoy hablando de la parte inicial, ¿verdad? Del capítulo de la sección 5.1. Entre la página 296 y 297 están estos axiomas. Entonces, vamos a ver. Wilson, ley asociativa de la suma de vectores. El axioma número 2. Anotalo por ahí. Vamos a ver. Ojo, aunque sea corto, pero debe de ir bien explicado, ¿verdad? Vamos a ver ahora el axioma 3.
El axioma 3. Se lo vamos a dejar a Ingrid. Ingrid, anota por ahí, sería el axioma número 3. Axioma número 3. El axioma número 4. El axioma número 4 se lo vamos a dejar a Luis Ángel. Luis Ángel, anota por ahí el axioma número 4. Axioma número 4, la comprobación de ese enunciado. Ese ya está realizado. Vamos a ver. Axioma número 6. Axioma número 6 para Walter. Axioma número 6 para Walter. Así es, Ingrid, está en la 297. El axioma 3 para Ingrid, el axioma 2 para Wilson, el axioma 4 para Luis Ángel, dijimos, el axioma 6 para Walter. Axioma 7, anoten por ahí, axioma 7, la primera ley distributiva para Luis Alfonso. El axioma 7, aquí estoy tomando yo nota también de lo que va a realizar cada uno. Axioma 7 para Luis. El axioma 8, la segunda ley distributiva de la multiplicación. Axioma 8 para Nidia. Axioma 8 para Nidia. El axioma número 9 para Cristian. Axioma número 9 para Cristian. Y Elmer, anota por ahí el axioma número 10. Axioma número 10. Axioma número 10. Axioma número 10. Muy bien. Esos serían de momento los primeros. Voy a tratar de ver si logro encontrar, como les decía, ¿verdad? Son cortos esos axiomas, pero vamos a tratar de buscar algunos problemas en el que traten de ir generando. Veamos, por ejemplo, acá lo que yo les decía. Cuando generan espacios generados, lo que se genera es una ecuación como tal. Entonces, veamos por acá, lo que se genera es una ecuación y se vuelve complejo tratar de ir determinando, ¿verdad?, cuál es la ecuación como tal, cuál es la ecuación en sí. Se vuelve bastante complejo. Como les digo, deben de llevar a la identidad y si la llevan, pues entonces generaron el espacio. Voy a tratar de encontrar 8 problemas que sean de la misma magnitud como este, para que todo sea, como les decía yo, equitativo, para que todos vayan realizando un problema similar y uno no tenga más que el otro, ¿verdad? Que no sea más complejo que el otro. Al tenerlos, pues yo se los mando, va a ser un tiempo prudencial el que se va a dar, no crean que va a ser de un día para otro. Se les va a dar un tiempo prudencial para que lo vayan a realizar. Cristian está en la página 297. Todo está en las primeras secciones. Vamos a regresar por acá un poco. Por acá están, mira, los axiomas comienzan en el 296. 297 está la mayoría de vectores. Entonces acá está nuestro axioma, igual se lo puedo hacer llegar después por el grupo, pero sí, esto es lo que van a tratar de realizar, ¿verdad? Se les va a dar, como les digo, un tiempo prudencial para que
lo realicen. Yo les voy a indicar en su momento, pues, hasta qué día se va a permitir, pues, el envío de esta pequeña actividad. Recuerden que al final el acumulativo, pues, si logran tener todas las actividades, eso les genera un punto adicional para el examen. Si bien es cierto, pues se siente demasiada actividad para tan poco, para solo un punto, pero al final este punto, pues, al final puede hacer la diferencia haciendo esas evaluaciones, que no las vean como tal, sino que veanlas como una manera de poner en práctica lo que se va aprendiendo en cada tutoría. Entonces, hasta aquí nos estaríamos quedando. Wilson, tu axioma está en la página número 296, ¿es correcto? Y los demás axiomas están en la página 297. Entonces, ¿no hay más preguntas por el momento? Vaya, muy bien. Entonces, si no hay preguntas, pues agradecerles por su asistencia el día de hoy. Gracias a todos por haber estado presentes, ¿verdad? Y recordarles que para el día martes, 9 de la noche, tenemos la siguiente tutoría. Yo igual les mando el recordatorio por el grupo, ¿verdad? Durante el día. Así que nos vamos a quedar hasta acá el día de hoy. Pendientes por ahí del aviso del momento en el que se va a enviar la actividad dejada el día de hoy. Y pues sin más que decir, sin más que agregar, pues como les digo, agradecerles por su asistencia y feliz tarde para todos.